20 a 21. La música me llueve. Conducción, Carlos Dopico. Producción, Julia Peraza. La música me llueve. Pasan de las 8 de la noche. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Esto es La Música Me Llueve. Buenas noches también al señor Alejandro Correa, detrás de la perilla de esta puesta al aire. Usted sintoniza por la 97.9, también por la 102.5 si andan en la zona de Maldonado, por la 90.9 si están en el departamento de Colonia, por el streaming si están más allá de esos límites, si están por fuera de la República Oriental de Uruguay, si están más arriba del Río Negro, sintonicen el canal de YouTube de La Diaria. Ahí está seleccionando estas imágenes de las cámaras el señor Joaquín González. Francisco Musso, la asistencia general de producción, buenas noches también para él. Julia Peraza, la producción general de este programa. Carlos Dopico, quien está en la conducción. Es un placer recibirles en la noche de hoy. Tenemos una entrevistada de lujo con la cual vamos a estar recorriendo esta hora completa de la jornada de hoy. Si están preparados, si están preparadas, bueno, pónganse cómodos porque vamos a adentrarnos en la presentación. Es una de las damas del rock argentino, es una de las voces más destacadas de la música del vecino país. Es la nurse de Los Enfermeros de Charly García. Es la reina, cómo no, de la canción. Nació en la provincia de Corrientes, en Curuzú-Cuatiá, ese poblado con nombre guaraní que advertía un cruce de camino, justamente una posta de espera, de tránsito, de bifurcación que unía la bajada del Paraná, Santa Fe y Buenos Aires. Sin embargo, ella vivió su adolescencia en Nueva York y pasó de la Tierra Colorada a los neones de la Gran Manzana. A su regreso a la Argentina, en la década de los 80, como fotógrafa profesional comenzó a trabajar en distintas publicaciones, destacando su labor en la revista Humor, ilustrando en imágenes las páginas de Gloria Guerrero. Apenas después tuvo su primer acercamiento a la música colaborando con Suéter, aquel proyecto que nacería apadrinado nada menos que por Charly García y que de hecho había producido él mismo, donde Hilda participa en esta canción. En el año 1984, tras la salida de Fabiana Cantilo, Hilda entró en los Twist, la banda fundada por Pipo Chipolati y Daniel Melingo un par de años antes, con la que grabaría La Máquina del Tiempo, y en canciones como esta, su voz pasaría definitivamente al frente. Y si en tu casa estás aburrida y no hay remedio para tu soledad, quiere decir que estás confundida. Llámalo a Luis que lo vas a encontrar en una fiesta de noche y de día, con mis amigos bailando a coco. Siento en mi alma un chucho de frío. Tomé tu mano en el balcón. En el año
1987, poco antes de abandonar, el grupo fundó junto a Tito Lo Sabio, su pareja de aquellos tiempos, el grupo con el que se estrenaría compositivamente y con el que tributaría el notable fotógrafo avant-garde, uniendo su pasión por la música y también la fotografía, Man Ray. Es tarde, es tarde. Es tarde y me ciega el sol al costado del camino. Hay palmeras, hay un bar, hay sombra, hay algo más. Hilda Lizarazo fue vocalista y líder de aquella agrupación con la que editaría 7 álbumes entre el año 1988 y 1999. Sin embargo, en medio de aquellos recibiría una propuesta que cambiaría el rumbo absoluto de su carrera. La convocatoria de Charly García para ser parte de su banda, vestir la túnica de los enfermeros, girar, grabar entre el 89 y el 93. 4 años de intensidad voraz que comenzarían con una gira sudamericana, que seguirían con los registros de cómo conseguir chicas y filosofía barata y zapatos de goma. Entre el año 99 y el 2004 se tomó un lustro sabático para asumir la maternidad y se internó en la provincia de Córdoba. Y cuando regresó, lo hizo para edificar una carrera en solitario que mantiene activa hasta el día de hoy. Cambié, crecí al borde de los precipicios. Me fui, volví sin hacer mucho sacrificio. Extensa recorrida solista de 2 décadas desde Gabinete de Curiosidades, Hilda canta a Charly, grabó 7 álbumes de estudio y 2 en vivo. El último, por supuesto, fue aquel que la trajo al Teatro Solís con un bandún, su proyecto de versiones de García. Sin embargo, sus versiones del maestro del bigote bicolor hace mucho rato que son parte de su discografía. Hace 2 décadas, de hecho, en aquel disco Hormonal, Hilda se había despachado con una notable versión de Buscando un símbolo de paz, en dueto con otra de las reinas, con Fabiana Cantilo. Estás buscando un símbolo de paz. Y damos vuelta a la discoteca y ya no quedan ganas de sonreír. Nos divertimos en primavera y en invierno nos queremos morir. Pero volvamos al presente porque Hilda está de estreno y ya ha adelantado varias canciones de su próximo disco, La Impostora, el 8º en su cosecha solista. Como si el tiempo pasara lento desde que no estoy con vos. Miento cuando contesto que yo en el fondo sola estoy mejor y vos. Esto que suena es Nieve, es parte del nuevo trabajo que la llevará a recorrer no solamente escenarios aquí en la capital, sino también recorrer el interior del país. El 10 de septiembre va a estar en Rocha, el 11 en Maldonado, el 12 en Mercedes, el 13 en Salto, el 16 en Colonia, el 18 en Carmelo, pero antes, el 17, va a estar presentándose aquí en la Sala Citarrosa. Que todavía me vuelven miles de emociones como si fueran
En esa oportunidad, el jueves 17 de septiembre, entonces tendrán la posibilidad de verla en directo en la sala Citarrosa. Se va a estar presentando un dueto junto con Federico Melioli, con quien toca hace ya más de 2 décadas y con quien ha viajado incluso por distintos destinos de Europa. Así que es un placer para mí, es un placer para La Música Me Llueve, es un placer para la Diaria Radio recibir a Hilda Lizarazu. Bienvenida, Hilda, qué lindo placer. Buenas noches, qué linda presentación, muchas gracias. La estaba escuchando afuera, después me vine adentro y ahora estoy aquí. Ya me voy a preparar. Un gustazo. Tenés jornada ajetreada. Eso si querés usarlos en algún momento o toda la entrevista, como prefieras. En algún momento te voy a hacer escuchar cosas, canciones. Dale. Quizá ese momento ahí sí te pido para usarlos directamente, pero después como te quede cómodo. Perfecto. Ya te dejamos la guitarra ahí preparada también. Eso es una señal, una indicación de que va a sonar música en vivo también, que es parte de alguna manera de la dinámica de este lugar. Yo en la presentación recién decía, vivió su adolescencia en Nueva York. ¿Cuánto te condicionó haber nacido en Corrientes? ¿Cuánto te aportó o te condicionó haber vivido la adolescencia en ese lugar, ¿no? Donde se supone que pasa todo, hasta demasiado incluso. Se supone. De Corrientes no tengo nada, porque fueron días nomás. Mi madre estaba viviendo en Entre Ríos, porque soy hija de militar, y los militares tienen destinos de cada 2 años. Estaba en un regimiento en Entre Ríos, Chajarí, y fue a parirme a Curuzucuatiá, y de allí volvió a la semana, así que no tengo influencias correntinas, si bien mi papá es correntino, y dicen que astrológicamente tiene que ver dónde naciste, o sea, dentro de los meridianos y los paralelos, pero esa parte no la tengo. Luego de Nueva York sí tengo más impronta, especialmente en el momento en que fui, en donde absorbí un poco esa cultura sajona, si se quiere, una cultura norteamericana que tiene un montón de cosas buenísimas y un montón de cosas no tan buenas. ¿Pero hiciste la escuela ya, no? Sí, hice toda la secundaria ya. Te fuiste muy temprano, pensé que era más en la adolescencia. No, me fui desde, de 11, 12 hasta los 17, que regresé a la ciudad de Buenos Aires pensando, porque yo anhelaba también reencontrarme con mis hermanas, dado que la primaria había estado pupila en la ciudad de Buenos Aires. Eso es algo que también es distinto a la mayoría de las personas, que generalmente tengo amigas que me decían, no, a mí me amenazaban, mirá, portate bien porque te vamos a poner pupila. A mí no me amenazaron. Es verdad, era una amenaza de la época, sí. Sí, claro, pero en mi caso fue así, dado que mi madre se enamoró de un hombre que era dibujante llamado Leopoldo Durañona, que trabajaba, un gran historietista argentino, que trabajaba con Oestergel, entre otros de los grandes dibujantes, y también era peronista y estaba en la revista Descamisado. Cuando nosotros tuvimos la herida de nuestro país y de tantas de Sudamérica, ¿no? Uh-huh. Las dictaduras un poco digitadas por Norteamérica en cierta forma, o en toda, no lo sé. Uh-huh. Esa es otra rama. Pero mi madre, después de que pusieron la bomba en el Descamisado, en la editorial del Descamisado, Leopoldo Durañona se va con mi madre a vivir a Estados Unidos, a buscar suerte allí. Y bueno, y ahí quedamos las 3 Lizarazus pupilas. Wow, eso sí te condicionó un montón. Y sí, eso me condicionó. Tanto como para ponerle la impostora, si se quiere, si uno busca los hilos de por qué ese mini síndrome, porque yo ya no lo tengo. O sea, yo sé quién soy, sé hasta dónde llego, estoy feliz y sigo mi camino, pero bueno, son como obstáculos que uno va viviendo a través de su crecimiento que te pueden condicionar, ¿no? El pupilaje es uno, sin duda. ¿Y quebraste el vínculo con tu papá?
No, lo que pasa es que mi padre era un militar gaucho, ponele, o sea, que le gustaban Rústico. los caballos. Sí, no tan rústico en realidad. Mira, teniendo esos dos padres, esas dos figuras paternas, que mi madre de venir de una cultura de hija de milico también, y como de una clase media alta, pero no tan alta, pero donde no había una postura política, ni mucho, como que medio que de política era mala palabra. Son como, viste, obediencia de vida, ¿no? Mi abuelo, yo no lo conocía a mi abuelo, pero bueno, hay una cosa de alcurnia, o supo haber, con respecto a las milicias y los oficiales del ejército, bla, bla, bla. Tal vez aquí en Uruguay sea parecido, Totalmente. desconozco. Totalmente. Los galones Entonces, llevan un poco eso asociado. Sí, entonces mi disciplina padre... Disciplina y al pedo pero temprano, diría Chipolati. Mi padre tenía un poco de eso, de esa instrucción, y era un tipo que, más allá de lo que le tocó, en el momento en que le tocó ser militar, en la peor de las épocas, ya estaba retirado porque se había divorciado. Y el divorcio era mala palabra para la en estructura ese militar momento. también. Ahí va. Entonces mi madre sale de estar casada con un militar, de tener hijos, 3 hijas, o sea, todo como muy tradicional, a engancharse con un dibujante de barba larga, pelo largo, del descamisado. O sea, imagínate la bipolaridad, para poner un término actual. Antagónico, total. Luego, yo como Hildita, sensible y no entendiendo qué es lo que ocurría en nuestro país a esa edad, puedo decirles que el milico no era tan milico y el artista era a veces más milico que el milico. Entonces, viste que como que los estándares no siempre son, o sea, no siempre el militar No tan definido, claro. es un dictador, y no siempre el artista es un libre pensador, sino que a veces puede haber artistas que son más autoritarios que el milico mismo. Este era un poco mi caso. Durañona era bastante estricto, o sea, físicamente era muy, se lo veía con un look muy hippie. Mi viejo era un look muy, muy tradicional, pero fue mi padre, el que primero vio que yo tenía una sensibilidad hacia la música, y me regaló una guitarra criolla, porque vio que yo estaba así agarrando las guitarras criollas desvencijadas en primer grado, estamos hablando 6 años. Luego ocurrió esto, ya mis padres se separaron, y en 4º grado entré en el pupilaje, o sea, a los 9 años, y hasta 7º grado estuve pupila, con un montón de otras chicas huérfanas, sin serlo yo, claro. teniendo ambos padres. Qué bueno, estoy haciendo terapia acá con ustedes. Y ahí yo empecé ya a escuchar rock argentino en ese momento del pupilaje, tipo 5º, 6º grado, teniendo 10, ¿Habilitado o 11 escondido? años. ¿Clandestino no? No, clandestino no. En ese momento aparecía, por ejemplo, Sui Generis. Claro. Aparecía Sui Generis, año 73. Esto es predictadura, ¿no? Después viene el golpe en el 77, pero en el 76, en el 76, en marzo del 76, yo estaba en el pupilaje allí, en el colegio Instituto Social Militar Dr. Dámaso Centeno, donde se habían graduado Charly García y Nito Mestre, en el barrio de Caballito. Es increíble, la vida es como maravillosa. O sea, y yo ya conocía a esos seres, esos hippies de pelo largo. ¿Y ya guitarreabas algo de su escena? Guitarreaba un poquitito, sí. Mira, no me la voy a saber toda. No, pero, lo que te acuerdes. Pero esto que fue para... aprende a ser formal y cortés, cortándote el pelo una vez por mes. Bueno, no me acuerdo. Con el dedo roto. Sí. ¿Hace cuánto no tocabas eso? Un toco. Sí, no. Bueno, sí, que es parte de mi infancia, ese aprendizaje. ¿Está llegando bien el sonido? Sí, perfecto. O sea que se produce el golpe y vos todavía estabas en el pupilaje, Sí. o ya ahí te vas a Estados Unidos. No, yo estaba en el pupilaje y me voy a Estados Unidos en enero del 77. Y mucho calor en Buenos Aires, y llego a la nieve. Claro. Llego a la nieve y llego a... tengo que entrar en el colegio, o sea, fui
yo, mis 2 hermanas Lizarazu se quedaron en la Argentina y fuimos también Laura Durañona y Fabián Durañona, que eran los hijos de Leopoldo, por quien mi mamá se enamoró de Leopoldo porque yo era compañera de Laura del primer grado. Entonces O sea, que ahí fuiste el Lazarillo ahí también. Sí, sí. Involuntariamente, ¿no? No sé si tan involuntariamente. A mí me resultaba como divertido ese personaje que era Leo, así con esa barba larga, en ese momento, ¿no? Y yo le decía, dale, mamá. Bueno, ellos se enamoraron, él empezó a pintarla. Bueno, la historia de amor de ellos. No está ninguno de los dos ahora, así que puedo hablar libremente. Bien. No, igual tampoco hay nada que esconder, pero después vino mi etapa neoyorquina, donde ahí me conecté. Por supuesto que la música ya estaba en mí, ya desde primer grado estaba en mí. Y ahí me conecté con el rock más inglés, norteamericano. En realidad, yo ya venía escuchando Yes y Led Zeppelin y Genesis en mis 10, 11 años. Esa música había llegado a la Argentina. Sí, música progresiva. Y también estaba Invisible, Aquelarre. Uh-huh. Bueno, esa música argentina, ese rock argento de finales de los 60 y comienzos de los 70. Así que yo venía escuchando música ya de chiquita, que era como no compartía con otras chicas eso, ¿viste? No, pero sí con otros varones un poco más grandes. Y me acuerdo que intercambiábamos vinilos, los Beatles. Vos sos un melómano también, así que entiendo que me entendés. Sí. Yo te quería llevar a Estados Unidos para traerte, porque me imagino que eso fue como un golpe grande, ¿no? Venir en ese contexto. Además, llegás a principios de los 80, debes haber vivido todo el momento Malvinas y la explosión del rock argentino, ¿no? Ante la prohibición de la música anglo, justamente lo opuesto a lo que estabas viviendo anteriormente, y el primer acercamiento detrás de una cámara, ¿no? Que es un lugar también bastante privilegiado, poder seleccionar, poder tener una mirada cegada de algunas cosas, pero en un universo de riqueza artística enorme, ¿no? ¿Cómo fue ese momento para vos? Mira, es que vos lo ves y lo describís muy bien hoy, después de que pasaron 50 y pico de años. En el momento yo no estaba consciente de que eso era la segunda parte del rock argentino a partir de Malvinas, porque y dejamos de llamarle rock nacional, y yo soy como una militante de eso, en cierta forma, porque empezó a sonar en las radios el rock argentino un poco a través de la dictadura, que estábamos en guerra con Inglaterra, entonces no sonaba el rock sajón. Prohibido el rock inglés. Una estupidez, pero bueno, con ese ultranacionalismo absurdo que ahora también después podemos ver con esta estupidez del mundial, todo lo que esta actualidad de la hoguera, de las opiniones y toda la nueva forma de ser con las redes sociales, ¿no? Pero esa es otra historia. Pero eso alimentó muchísimo la producción nacional. Sí, alimentó algo que ya existía, pero que tal vez por elección. Catalizó. Sí. Elección de los musicalizadores de las radios, qué sé yo. No sé por qué les gustaba más escuchar música cantada en inglés que en español, pero existía esa música en castellano. Y sí tuve la oportunidad y la suerte de poder enganchar, me refiero así a los 17, 18 años, a ser fotógrafa de la revista Humor, que era una revista maravillosa, dirigida por Andrés Cassioli, que me conectó mi padre, el militar, no Leopoldo Durañona. Eso es lo contrastante. O sea que mi viejo era milico, pero mentalmente era muy democrático. Lo que pasa que, bueno, quedó en esa historia, ¿no? Dentro de ese momento de los 70. Por suerte estaba retirado. Y entonces ahí ya empecé a ser parte de las páginas de Gloria Guerrero. Después formé parte de la revista El Porteño, que también fue una revista cultural, o sea, medio como de contracultural, porque si no la gente... Bueno, estoy hablando como de la historia argentina, pero... Sí, estaban las revistas más hegemónicas y estas otras que tenían una mirada distinta, con otra sensibilidad. Sí, bien. Y entonces también fui parte de la revista Mutantia, la primera revista de ecología de la Argentina que dirigía Miguel Grimberg en ese momento. Y eso me fue como
dando la posibilidad de ser testigo de algo, de un caldo de cultivo que estaba surgiendo en ese momento. Pero yo no estaba consciente de que cuando le sacaba la foto a los redondos, esos redondos iban a ser los redondos que fueron después de 30 años. O en realidad no, o sea, creo que la explosión de ellos, yo no tengo esa cronología, no soy estudiosa en ese sentido, pero... Estaban a una década de explotar totalmente. Sí, total, década de explotar. Y ellos no daban, después no dejaron de dar notas, y yo tuve la suerte de que sí, me posaran los tres en la casa de Poli. Bueno, soy una mujer con suerte. Vamos a hacer un paréntesis. Sí. Vamos a ir a una pausa, vamos a volver. Ya saben, estamos hablando con Nilda Lizarazu. Tenemos mucho por delante todavía. Vamos a ver algo de fotografía, vamos a escuchar un montón de canciones. La vamos a escuchar en vivo. Quédense por ahí. Esto es La Música Me Llueve. Deja que la descarga te atraviese. La música me llueve. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Bro Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBro. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. Suma Camerata en vivo en La Trastienda, presentando su primer álbum, Suma Camerata. Por entradas agotadas, nueva función, domingo 2 de agosto, 21 horas. Suma Camerata en vivo en La Trastienda. Localidades limitadas disponibles en Pass Line. Invita Bizarro. Que no te dé lo mismo a quién llamar cuando te quedas sin gas. En Megal trabajamos incansablemente para innovar en productos y procesos que hagan nuestros envases más seguros y confiables. Acordate de Megal cuando necesites recargar tu garrafa, ya sea la clásica de 13 kilos o la garrafa liviana que solo Megal te ofrece. Llámanos al 19220 o ingresá a megal.com.uy. Megal, innovamos con energía. Hola, ¿estás formando tu propia opinión? Estás bien, estás en La Diaria Radio 97.9. Última oportunidad para ponerse al día con la contribución inmobiliaria en Canelones. Hasta el 30 de octubre, accedes a convenios sin multas ni recargos y hasta en 60 cuotas. Informate por el 1828 o a través de imcanelones.gov.uy. Nunca fue tan fácil ponerte al día. No pierdas esta última chance. Canelones, avanza con la gente. Mi mamá levantándose, fuma un coronado con su mate dulce. Mi hermano recién despierto, con su cara de serio tomando la leche con bolas de fraile. Y mi hermana yendo a lavarse los dientes. Algo que ya pronto voy a volver a ver. Texto escrito por Mica, en la cárcel de mujeres de Montevideo. Cuerpos en tránsito, un documental de Victoria Jiménez. Próximo estreno, 30 de julio. Seguinos y consulta fechas de las funciones en nuestras redes. La música me llueve. Un diluvio sonoro para terminar el día. Deja que la descarga te atraviese.
con Charly García, un poco también porque es un gran padrino siempre Charly para albergarnos, para recibirnos, pero también porque es parte de la obra que vos trabajaste con él. Pero con esta canción de Charly García quiero hacer una breve recorrida de algunas fotografías. De eso nos fuimos hablando a la pausa, de parte de tu trabajo dentro de aquella revista como ilustrando en imágenes lo que eran los escritos de Gloria Guerrero. Y quiero mostrarte algunas que me des una rápida sensación, entre otras esta, donde se ve a Charly García. Les cuento para quienes estén sintonizando la radio, que no van a estar viendo las imágenes. Está Charly García en una especie de estudio de grabación, presumo que es. Charly García a la izquierda, todos muy distendidos. Está Sandro en medio y está Pedro Aznar del otro lado, siendo de alguna manera hasta señalado por Charly. Esto es la casa de Pedro Aznar. Él estaba celebrando que se había comprado esa consola gigante, que no me pidas nombres, Sí. ni cantidad de canales, y estaban grabando el disco Tango 4, donde el invitado era Sandro, y ese es el día que graba el tema I Want You to Dance, ese, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo el tema. Y Pedro, que ahí va, rompan todo. Rompan todo, exactamente. Rompan todo, pero pasado el inglés. No pasado el inglés, era en inglés, totalmente. Sí, originariamente era un inglés totalmente chapucero, pero inglés. Sí, se puede buscar y escuchar, porque acá está muy atento el caballero, y ese es el día en que Sandro pone la voz de ese tema, y yo tengo la suerte de estar presente nuevamente, ¿no? Como suerte y qué más. ¿Qué más que suerte? Eso. Posibilidad, sí. Un poquitito de talento, ponele, confianza, intrepidez. Bueno, estabas contratada porque estaba había como talento. fotógrafa, sí, Claro. porque después, o sea, esas fotos yo ahora las tengo, esas fotos fueron parte de una muestra, son parte de ese momento de registro. En realidad, Charly había salido de una internación, de la primera internación que fue fuerte, muy, muy cruenta. Ahí, en ese momento, Charly hace un corte con su madre, fuerte también, porque la madre Carmen, que sigue viva, que eso es algo también notable, me gustaría como contarles, que es una mujer que este año cumple 99 o Wow. el año que viene va a cumplir 100 años. O sea que los García tienen una genética fuerte. Y más Charly, un tipo que se maltrató por un lado y creó tanto por el otro, ¿no? Y en esa instancia donde están los tres muy distendidos, estrenando esa consola de Pedro, en la casa de Pedro, presencié, aparte de la grabación de Sandro, en el que yo no estaba fotografiándolo a él porque estaba escuchando lo que él estaba grabando, que es fantástico. Al final se descuelga con unos sonidos guturales, pero o sea, muy inspirados por Elvis, y se compenetra en un personaje que me pareció maravilloso poder estar ahí escuchando eso. También tuve el honor de que Pedro llamara a su madre, porque era fanática de Sandro, y le dijera: tomá, mamá, habla con él. Y Sandro agarra, hola. Sí, tiene un diálogo con la madre de Pedro Aznar que le dice: yo te amo, no sé qué, ¿viste? Era una intimidad hermosa, de una gran admiración de un lado y del otro, ¿no? ¿Te acordás de un montón de cosas de la fotografía? Sí, ahora me disparó, me bajó esta placa de recuerdo. Vamos a la otra. Vamos. Oh, Charly García, de un lado, Luis Alberto Spinetta del otro, Charly serio, mirando la cámara, Luis Alberto haciendo cualquier macacada. Charly haciéndose el galán. O sea, ahí hay También una competencia de machos alfa, si se quiere. Charly haciéndose el galán y Luis Alberto Spinetta. Esta es mi interpretación de dama, que tiene su sentido. Y Spinetta, siendo uno de sus personajes, era muy cómico, uno lo ve onírico y poeta, que por supuesto eso está, con esa voz increíble, pero también era un gran artista, un gran dibujante. Sí, dibujante. Y tenía esos personajes cómicos, de, no sé, un gallego, y hacía era muy histriónico. Y eso es en el estudio Panda,
y Charlie estaba produciendo el disco de Celeste Carballo, Celeste la Generación, y Luis Alberto, no sé bien qué estaba haciendo en ese momento, pero ellos también en esa época estaban pergeñando casi una de las pocas canciones que hicieron juntas, que fue Rezo por Vos. De un proyecto inconcluso, ¿no? Un proyecto inconcluso. Pero sí, solo eso ya vale. Eso es una cosa hermosa. Y esa foto se llama Rezo por Vos. Divino. Siguiente. Esta se llama Fito Pobre. Es un Fito Páez, está sentado ahí, no sé si es un Peugeot eso. Está sentado en un Peugeot con una zapatilla flecha, si mal no recuerdo, en el barrio del Abasto, y creo que está presentando su primer disco o su segundo disco, primer disco del 63, y eso era para la revista Humor, y bueno, esa es la foto que yo le tomé. Me encanta esa foto porque hay una simpleza de ese rosarino músico del interior que va a la ciudad de Buenos Aires y se presenta tal cual. Ese Fito a mí me parece hermoso. Luego la vida nos va transformando y después también tener éxito te va modificando un poco la Sin esencia. Y después de todo lo que le ha pasado también. También, sí. Esto es pre, ¿no? Claro, por supuesto, Fito es un grande y bueno, después podés criticarle un montón de aspectos que no condicen con su esencia, pero para mí esa es la esencia de Fito Páez. Divino. Siguiente. Esa es Celeste Carballo de la generación, de esa época también. Claro, es que yo no sé si es el mismo día, pero esa es la foto que después se convirtió en tapa. Solarizada, es la tapa de Celeste y la Generación. Ella estaba bastante locarda, prendiendo un pucho, metiendo las voces y prendiendo un pucho con la colilla del otro, o sea que estaba como en una etapa muy punk. Y ese disco es el que le produce Charly García, por eso también esa misma foto está... Condice con la otra sesión. Exacto, no sé si no será el mismo día. Vamos a la otra. Vamos arriba, esa es Luca Prodan, obviamente, con su Walkman colgado a la cintura. Clavado ahí. Simpático, está sonriente. Está sonriente. Y hay otra que no la tenés, pero que está sin los anteojos mirándome de frente con una mirada re tranquila, que no es un Luca que se conocía tanto, pero todavía bueno. No pelado, o sea, sí calvo, pero no afeitado totalmente, ¿no? Como también lo conocimos. También para hacer una nota sobre algún disco de Sumo, que no me acuerdo cuál era la época, pero eso es mi época de humor. Buena onda con él. Sí, buena onda con él. Después nos vino a escuchar con Man Ray. Creo que nosotros tocamos en la Manzana de las Luces, un lugar histórico del centro de la ciudad, pegado al Cabildo, y entre las pocas personas que había estaba Luca. Y ese primer Man Ray, que debe haber sido año 87, ponele, Luca era un tipo muy curioso, o sea, le gustaba escuchar música, y entonces iba viendo, a ver, ¿qué es esto? Este es el grupo Man Ray, canta una mina, qué sé yo, y me acuerdo que en ese momento teníamos una bajista, Laura Gómez Palma, que ahora se toca con Joaquín Sabina hace como 30 años, se fue a vivir a España, y Laura se puso nerviosa y se le cayó la púa era chiquita, tenía 18 años ahí. Ella venía a ensayar, salía del colegio y venía a ensayar. Bueno, con una figura nosotros. muy fuerte. Era una figura fuerte, sí, Luca Prodan. Pero a mí me caía bien, o sea, teníamos buena onda, nunca hicimos nada juntos, pero nos cruzábamos en la noche porteña. Los escuchabas en el pupilaje, o sea que esta foto siguiente debe ser muy sensible también para vos. A ver, hoy sí, eso es sui generis, eso es una fiesta en la casa de una amiga. Lito Nevia, primer plano, Charly García. Nito Mestre. Perdón, Lito. Sí, Nito. Es que viste que está Nito, Fito, Lito. Lito Nevia, Lito. Es una cosa de los I.O. Nito Mestre. Sí. Charly García atrás abrazándolo. Sí, en la época. Como casi escondido. En la época de Clics Modernos de Charly o 84 más o menos. O sea, ellos siempre fueron amigos. Nito es un tipo muy tranquilo. Hoy justamente vi unas fotos de él, de un amigo fotógrafo que se está sacando unas fotos en la nieve. Nito está bárbaro. El otro día porque yo estoy colgada,
me gusta decir que estoy colgada, pues es como un lunfardo, pero estoy colgada con mis amigas Andy Cherniaski y Nora Lezano, que son otras dos fotógrafas. Estamos colgadas en una muestra que se llama Los Ángeles de Charlie, que ya es como un remake, porque ya hicimos una gran muestra de unos retratos de Charlie. Cada una lo fotografió en distintas épocas. Y vino Nito, y está con el pelo blanco, hermoso, está muy entero, bien, sigue su camino tranquilo. Vos sos de las pocas que atraviesa ese muro de contención de la intimidad de Charly García todavía, ¿no? ¿Cómo vivís este proceso? ¿Cómo viviste la salida de su disco? ¿Cómo te encontrás con él en este contexto? Y mira, ahora poco, o sea, igual estuve estuve participando en este disco. ¿Cómo es que se llama? La lógica del escorpión, que en realidad empezó en pandemia, o sea, en 2020, ¿viste? Tardó mucho en salir y bueno, esa pandemia fue como bastante traumática para un tipo como García, ¿no? Con cómo lleva su cuerpo, ¿no? Y yo atravieso eso, pero tampoco tanto, porque no sé si quiero estar en la cueva del escorpión, porque no es fácil. Ahora estoy tratando de reconectar, mejor dicho, hablo no con él, sino con su asistente, manager, porque estoy en un proyecto que lo quiero fotografiar ya en esta etapa de su vida, un hombre que está en los mediados de los 70, porque estoy en un proyecto que saldrá el año que viene de unos retratos medio medievales, o sea, con una producción. Con una producción oscura, se va a llamar El Elogio de la Sombra, y para estas épocas oscuras en las que vivimos en nuestro país, nos gustó, estamos haciendo como un relevamiento de la cultura argentina con retratos. Vamos a hacer una pausa. Se nos va el programa. Es ¿Cómo increíble. ¿Cómo hablo? Vos callame. No, yo quiero que hables. Bueno. No te preocupes. Vamos a una pausa. Volvemos y seguimos conversando con Hilda Lizarazu. Deja que la descarga te atraviese. No entiende qué hora es. La música me llueve. Desarrolla las habilidades que estos tiempos exigen y transforma cada desafío en una oportunidad. La Escuela de Posgrados de la UCU te ofrece maestrías en Educación, Salud, Políticas Públicas, Ciencia de Datos y Estudios Organizacionales. Escuela de Posgrados de la Universidad Católica del Uruguay. Un mundo de oportunidades. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En julio, si tu número de cédula termina en 7, venía un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU, estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. Primero está la tierra, el origen, la esencia, lo que es único y propio de una localidad remota en la inmensidad del mundo. Después, la tradición y la historia, lo que cuentan los que entienden de los ciclos y tiempos de la naturaleza. Al final, está el cuidado y el respeto por todo ese recorrido. 6 Montes, cafés del mundo tostados en Uruguay. Te esperamos en nuestra tienda en Rivera 2208, esquina Polié, o en la web. La Diaria Radio 97.9. Activa el estacionamiento tarifado desde tu WhatsApp y paga solo el tiempo que usás. 099-019-500. Es más fácil, más eficiente. Y acordate, paga solo el tiempo que usás. Intendencia de Montevideo. Montevideo más nuestro. En Habitab, resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitab.com.uy. En Alcance Servicio de Compañía cumplimos 30 años cuidándote. Sumate vos también a la tranquilidad de contar con Alcance. Afiliate ahora con 3 meses gratis y 12 meses con un 50% de descuento llamando al 0800 2902. Alcance 30 años. Amamos cuidarte.
La música me llueve. Un diluvio sonoro para terminar el día. Deja que la descarga te atraviese. Héroe de la nación, no me sigan, no me van a ver, de lo contrario, van a parar al cuartel. No me sigan, no me van a ver, de lo contrario, van a parar al cuartel, van a parar al cuartel. Nos remontamos al pasado, volvimos a la época de Man Ray, estamos escuchando el Comisario Miguel. ¿Por qué estamos escuchando el Comisario Miguel? Porque tiene toda una historia de Hilda Lizarazu con el Uruguay y quería aproximarme un poco desde este lugar. Estaban produciendo aquella canción y tuviste el arrojo de convocar a Jaime Ross para que viajara a producir los coros de esta canción, darle esa impronta murguera con los curtidores de hongo. Absolutamente, fue el arrojo, porque soy una persona muy intrépida. Cuando quiero algo, y a ver, él estaba, esto es el año 95, el disco Piropo, y yo no sé si estaba como por firmar un contrato con Sony o algo así, o no sé cómo fue que yo lo encaré, si no me acuerdo si había mails, o me parece que sí, que había mails, y él me aceptó. Primero me pidió la letra de la canción, después, ahora lo voy a decir, me dijo que no quería aparecer en los créditos porque le parecía que la letra era fuerte, y yo la cantaba desde un lugar, o sea, una descripción de un comisario corrupto con el crucifijo, o sea, la letra es fuertísima, pero la canta una persona que es como más, entre comillas, naïve, pero estoy diciendo unas barbaridades. Sí. Él lo captó, obviamente, bueno, y se cuidó de eso. Yo le dije, ningún problema. Estaban sus cantores, los curtidores de hongos, y bueno, y después grabamos en el estudio, creo que La Diosa Salvaje, el estudio que era de Spinetta, y para mí fue un honor, un arrojo absoluto, bien ese No verbo. figuró en los créditos, pero después, de alguna manera, te pidió la contrapartida, porque después grabaron esta otra canción. Exacto. Es Expreso Horizonte de Jaime Ross, del disco Si me voy antes que vos. Qué hermoso ese guayno. Ese tema es de él, ¿no? Ese tema. Si me voy antes que vos. Después creo que lo grabó Mercedes Sosa. Lo grabó con Mercedes Sosa, lo fueron a grabar a Argentina. Ah, ok. Sí, en su estudio guión. Sí, ese Expreso Horizonte, ese final, las veces que canté Expreso Horizonte, es muy exigente Jaime Ross. ¡Ah! ¡Wow! Yo lo recontra admiro. No, Hilda, es un poquito más arriba. No sabés las veces que me hizo grabar, muchas veces, ya como que no sé si cuánto tiempo fue, pero creo que me fui como desahuciada de ese momento, o sea, porque... Bueno, sentí que no le estaba gustando lo que yo estaba haciendo, en cierta forma. Pero parece, después hablé con otras cantantes que fueron parte de esos discos y me dijeron que con todas es igual. Es así como un tipo muy exigente y... Es así con él. Bueno, esa parte yo no lo conozco, o sea, yo tengo una gran admiración, por supuesto, que me imagino como todo Uruguay, y me siento muy no sé, honrada de haber sido parte de eso. En el momento en que lo hice, se me caía la mandíbula, decía, wow, era como entre una pesadilla y un gran honor, ¿viste? Eso fue lo que sentí. Otro vínculo, Hilda Lizarazu, con el Uruguay, con el repertorio, con la música uruguaya. Año 2002, salida de Amor en lo Alto, sonaba esta canción. A ver. Hablando consigo misma, siguiendo el consejo mejor, cerró la puerta despacio, miró la casita al pasar.
sabés que estamos en las antípodas de lo que fue grabar con Jaime, pero después cómo me alegra y cómo me gusta Mandrake Wolf. Hoy le mandé un mensaje porque lo invité para el 17 de septiembre para que venga, me dijo por supuesto. Yo estaba ya en ese, cuando se comunicaron conmigo los terapeutas, yo ya estaba viviendo en Córdoba, en el monte, y me fui del monte cordobés, me crucé el río y me vine para acá. Yo ya tenía mi niña chiquitita, bebota, pero quería vivir esa aventura y conocí estos terapeutas que son unas personas hermosas y bueno, sabía después todo el historial que tienen y tal, ¿no? Pero luego cuando Jaime Ross graba el tema de Mandrake Wolf, ese amor profundo cantado con esas voces, dije, qué alegría, qué suerte para Mandrake y qué suerte para Jaime, ¿no? También. Así que se juntaron ahí dos grandes. Sin duda, es uno de los proyectos más lindos de la música uruguaya, ya disuelto. De hecho, hace muy poquito falleció Daniel Yaques, el bajista de aquella agrupación. Oh, mirá, eso no sabía. Y ya no hay manera de reconformar entonces a aquella banda, pero Ella va 1 y medio es una canción hermosa de un momento en el cual la pareja de Mandrake estaba embarazada. También tiene un poco que ver con el proceso que vos venías de vivir. Hay otro vínculo con la canción con el Uruguay que de hecho ya lo habías esbozado anteriormente, porque creo que es también parte de tu disco Hormonal, la primera vez que incluís esta canción. Pero hay una versión uruguaya que fue muy popular y yo no logro entender mucho la cronología, porque la canción se llama Más que Fredo Fa. Es una canción pop de fines de los 60, estrenada en San Remo, de hecho, pero que... Por Nada Malánima. Ahí va, totalmente. Nada Malánima, mirá el nombre que le pusieron, pobre mujer, vive, ¿eh? Pero esa canción fue estrenada a fines de los 60 y casi que en simultáneo uno de los grupos musicales más populares del Uruguay de aquel momento, que eran los Iracundos, hicieron una versión de aquella canción, que es esta. El sol en el invierno muy temprano se irá y tú no estarás, y tú no estarás. La noche ya desciende con su manto frío sobre mí. Ay, qué frío da, ay, qué frío da. Bastarían tus caricias para darme la alegría y entonces yo te amaré. Lo que es la vida sin un amor es como un árbol que sus hojas no da más y llega el viento. Es una canción explosiva de este universo melódico que transitaban. Muy 60, pero fue una banda que tiene además toda una antesala de música instrumental surfer, que no se puede más, que es bastante más desconocida, pero que en los últimos tiempos se ha ido profundizando también e indagando. Haces una versión también de esta canción en lo que va a ser este próximo trabajo, esta Impostora, que algo ya desentrañamos del origen que tiene que ver con tu propia historia, ¿no? Eso de sentirte un poco que no merezco prestada, no merecedora del loco, título. ¿no? Bueno, hoy te entregamos la corona de la reina tempranamente en la presentación, así que no faltará tributo tampoco. Pero te iba a pedir si querías cerrar esta charla con esta versión. ¿Con la ¿Hace frío ya? Sí. Por supuesto. ¿Tenés ganas? ¿Querés? Pero ¿sabés qué? Te quería contar otra cosa de Uruguay que no lo vio nadie y que es una conexión que yo, por esta cuestión de intrépida y de estar también en las noches porteñas y que me guste mucho la música de Jaime Ross, una vez fue a tocar el Canario Luna a un lugar muy desconocido, pero a mí me gustaba mucho y lo fui a escuchar, no me acuerdo con quién fui, debo haber ido con alguna amiga. ¿Acá en Montevideo? No, en la ciudad de Buenos Aires. Había muy poca gente y yo me le metí en el escenario y canté: si la vida me diera de nuevo la oportunidad de volverla a vivir. Y él estaba medio puesto y me animé y se la canté toda, ¿viste? Y el tipo no sabía ni quién era, yo tampoco sabía quién era en ese momento. O sea, ahí sí que la impostora al mango, pero va la impostora. Y nada, nunca lo había contado porque no sé cuántas personas había en ese show. Es la voz de la murga cada canción. vez. No, una maravilla. Bueno,
Así que yo me despido entonces. Sí, quiero repasarles la convocatoria. Vamos. Porque Hilda va a estar regresando en el mes de septiembre. Tiene un montón de actividades planificadas ya en distintas salas de todo el Uruguay. El 10 de septiembre en Rocha, el 11 en Maldonado, el 12 en Mercedes, el 13 en Salto, el 16 en Colonia, el 17 toca aquí en Montevideo, Sala Citarrosa dentro del Ciclo Marea, el 18 en Carmelo, nuevamente aproximándose ya al río para cruzar hacia el otro lado. Ha sido un placer. Igualmente. Hilda, me han quedado un montón de cosas por conversar, pero ha sido muy rico todo este camino que nos ha traído por acá. Qué bueno, muchísima suerte. Está cansado el sol de tanto y tanto caminar. Se va, se va, se va, se va. Las sombras de la noche avanzan lentamente sobre mí. Hace frío ya, ma che freddo fa. Bastaría solamente recibir una caricia para darte a ti, corazón. ¿Qué es la vida si no hay cariño? Como un árbol que sin hojas se quedó. Es como el viento, el frío viento que dejó triste y solitaria la ciudad. Y es la vida que es si faltas tú. Me siento mariposa che alla flor non vuela más, che non vola più, che non vuela más, quemada por el fuego de tu inmenso amor, que apagado está, hace frío ya, has robado la sonrisa que en mis labios yo tenía, y tú sabes que no volverá. ¿Qué es la vida si no hay cariño? Es como un árbol que sin hojas se quedó. Es como el viento, el frío viento que dejó triste y solitaria la ciudad. Y es la vida que es si faltas tú. Muchas gracias. Hilda Lizarazu. Esto es La Música Me Llueve. Gracias por estar del otro lado. Nos encontramos en el día de mañana. ¡Mua! La tormenta parece detenerse. El diluvio amainó. Mañana será otro día para buscar refugio en las canciones. Desde las 20 horas, La Música Me Llueve. Ya ves, amas otra vez, por eso es que hoy yo